Mucho se ha especulado sobre el cómo se formaron y se forman los hervideros de esta zona geotérmica, y las personas suelen incluso contar historias fantásticas sobre el por qué el agua sale hirviendo de la tierra con su característico olor a azufre. Una de esas historias fantásticas es la que contaban los antepasados. Solían decir que debajo de la tierra había muchos diablillos que atizaban un fuego eterno para calentar el agua, y al estar en el infierno, ésta salía con olor a azufre. Otras teorías son más realistas, pero no por ello dejan de ser irreales. La más difundida en la actualidad es que existe un volcán debajo de esta zona, y que los hervideros no son más que los respiraderos de ese volcán, y los mismos, al permitirle ventilación, han evitado que éste haga erupción. Lo cierto es que la explicación es mucho más sencilla y menos temeraria de lo que se cuenta. Si bien es cierto que se forman principalmente en zonas donde existe o existió algún volcán. Para el caso de la región, y recordando que se encuentra incluida dentro del eje neovolcánico transversal mexicano, existen varios volcanes extintos en las inmediaciones. 4 de ellos son el Cimatario, al este, en Querétaro; La Joya, al norte, cerca de Santa Rosa Jáuregui; y Palo Huérfano y San Pedro, al noroeste, repartidos entre territorio de los municipios de San Miguel de Allende, Comonfort y Apaseo el Grande, con basamentos de entre 10 y 15 kilómetros de diámetro y con edades de entre 10.6 y medio millón de años, así como un sistema de fallas geológicas entre y en la zona alrededor de estos edificios volcánicos, lo que hace factible la existencia de manantiales termales. Una de esas fallas geológicas corre desde la Peña del Gato, a la orilla de la autopista de Cota Querétaro-Celaya, hacia el sur, más allá del pueblo de San Bartolomé, Aguacaliente. Los manantiales termales se forman debido al contacto del agua existente en un manto freático con alguna fuente de calor intraterrena. La más común se refiere a rocas supercalientes originadas por magma que se ha ido enfriando a lo largo de miles de años o a lo largo de una falla geológica. Y al filtrarse el agua hacia un manto freático, el agua se calienta, y por diferencia de presión, cuando llega agua fría, la caliente, que es más ligera, es empujada a la superficie por fisuras que presentan poca resistencia al paso del agua caliente a presión. Si el flujo de agua es continuo, el agua caliente no dejará de fluir a la superficie. En pocas palabras, el mecanismo no es muy diferente a cómo funciona un boiler de los que utilizamos en casa para calentar agua para la cocina o el baño. El agua caliente, en su viaje de regreso a la superficie y debido a la temperatura que alcanza, o simplemente por su poder solubilizador natural, aflora en la superficie con minerales disueltos, mismos que dependerán de su existencia en las rocas del subsuelo donde aflore el manantial. En el caso de los hervideros de Caleras de Ameche, uno de esos minerales son los compuestos de azufre, lo que se identifica fácilmente en su olor tan característico a huevo cocido. La temperatura del agua dependerá del tiempo de contacto de ésta con la superficie caliente, de la profundidad recorrida por el agua desde la fuente de calor, de la permeabilidad de las rocas, entre otros factores. Para el caso de los hervideros de Caleras de Ameche, se han reportado temperaturas de hasta 96 grados centígrados, equivalentes a la temperatura de ebullición del agua a la altura sobre el nivel del mar en la que se encuentra esta zona de manantiales. El punto de interés se localiza en las coordenadas geográficas 20.53 grados norte, 100.54 grados oeste,
con una superficie aproximada de 1 kilómetro cuadrado y una altura cercana a los 1750 metros sobre el nivel del mar. Se puede llegar por el norte o por el sur. Desde el norte, por la autopista de cuota Querétaro-Irapuato, que corre de oriente a poniente y viceversa. En el kilómetro 16.5 se encuentra la desviación a Caleras de Ameche, pero en lugar de seguir al norte, se toma el camino hacia el sur. Seguir sin desviarse y a 3 kilómetros al sur se encuentran los hervideros. Por el sur, por la carretera libre de Querétaro-Celaya, se llega a la comunidad de San Juan del Llanito y se toma la salida al norte, siguiendo el camino de terracería sin desviarse. A 2 kilómetros se encuentran los hervideros. Seguramente estos manantiales y sus atribuidas propiedades curativas son conocidos desde mucho antes de la época prehispánica, pero los primeros registros existentes datan de la época de la conquista y el periodo colonial, con la fundación del poblado vecino de San Bartolomé, el cual recibió el mote de Agua Caliente debido precisamente a la existencia de estos manantiales de aguas termales. Esta fecha fue el 24 de agosto de 1546. Ahí mismo nació el mito de que los diablos eran quienes calentaban el agua, pues los españoles decían que parecía el vómito del mismísimo infierno, por la temperatura a la que aflora el agua y el característico olor a azufre. Originalmente, los terrenos donde se encontraba casi la totalidad de los manantiales perteneció a doña Beatriz de Tapia, hija del cacique y capitán conquistador Otomí Conén, conocido por su nombre castellano de don Fernando de Tapia. Desde la muerte de doña Beatriz de Tapia, acaecida el 4 de julio de 1602, la tenencia de esas tierras fue disputada en varias ocasiones a lo largo de los siglos. Actualmente, las tierras de esta región se encuentran fraccionadas entre propiedad federal, propiedad ejidal, pequeña propiedad y propiedad privada. Las zonas que no son propiedad privada pueden visitarse en la actualidad sin aparente inconveniente. Generación tras generación de habitantes de esta región y de otras vecinas han disfrutado de los beneficios de estas fuentes termales. Algunos asisten a ellas con la esperanza de amainar sus achaques, otros por el simple hecho de disfrutar de un buen baño caliente, sobre todo por las mañanas. Y hay quienes acuden a este paraje solo para curiosear o disfrutar del paisaje en un día de campo. Muchos llevan huevos crudos para cocerlos en los hervideros mientras toman un baño. Pocas personas hemos tenido la suerte de presenciar la erupción de un hervidero, un espectáculo natural impresionante y aterrador para algunos. En fechas recientes ha brotado un hervidero cerca de la comunidad de Rancho Nuevo, localizado 21 kilómetros en línea recta al este desde esta zona termal. Allá el manantial termal se ubica justo a un lado del nuevo libramiento San Miguel de Allende, antes de llegar a Celaya, en sentido sur a norte. Las erupciones de este manantial termal son muy similares a las que ocurren en los hervideros de Caleras de Ameche, originadas por el taponamiento ocasionado por la acumulación de material rocoso disuelto que aprisiona una bolsa de vapor, lo que sobrecalienta el agua, generando acumulación de presión que, al liberarse, ocasiona un brote violento de la mezcla de lodo, agua y vapor, proyectándola a algunos metros sobre el suelo, frecuentemente con fuertes silbidos o con ruidos atronadores.
A diferencia de los hervideros de Caleras y Ameche, los de Rancho Nuevo, que ya son dos, han sido vedados, ya que sus aguas presentan minerales tóxicos como el arsénico y compuestos nocivos de azufre y cloro. Debido al constante flujo de agua hacia la superficie y a las erupciones de lodo que han ocurrido en el lugar a través de cientos o miles de años, algunos organismos vegetales han sido sometidos a la mineralización de sus tejidos, favoreciendo la formación de fósiles cuya edad no ha sido calculada, pero que da fe de la presencia de estas especies vegetales desde otras épocas. Estos fósiles pueden encontrarse a flor de tierra y en su mayoría son de organismos vegetales. El paisaje del páramo donde se encuentran estos manantiales está siempre en constante evolución. En algunos manantiales deja de bullir el agua, quizá por taponamiento por la acumulación de minerales, mientras otros nacen, ya sea a flor de tierra, e incluso hay un comportamiento parecido al vulcanismo, pues algunos renacen después de permanecer dormidos en apariencia. Al ir disolviendo el agua caliente a presión, la cubierta rocosa que los cubre hasta formar un cráter con su consecuente fumarola, lo que ha dado origen y forma a este singular paisaje que ahora disfrutamos. A fin de preservar esta área natural, se recomienda a los visitantes no dejar basura en el lugar, así como tener mucha precaución al encender fogatas, sobre todo en la época seca, pues abunda el pastizal y matorrales que al secarse son muy inflamables, y al estar al pie de una ladera, el viento remolinea y cambia de dirección constantemente, lo que facilita la propagación rápida de cualquier conato de incendio forestal. El agua de los manantiales no es apta para beberse, por lo que el visitante deberá acudir con una provisión suficiente de agua para beber. No existe servicio de sanitario, por lo que se deberá enterrar los excrementos a fin de no provocar contaminación por el necesario fecalismo al aire libre. Si se decide tomar un baño, ha de retirarse la suciedad o las algas presentes en la superficie, comprobar la temperatura del agua antes de ingresar a cualquiera de las pocitas que otros visitantes han excavado para tal fin, así como el uso de jabón y no de detergentes o champús, pues el jabón se degrada más fácilmente que las otras dos opciones, disminuyendo el riesgo de contaminación del agua y la afectación a la flora y fauna acuáticas del lugar. Al regresar a su casa deberá bañarse nuevamente, pues las sales disueltas en el agua de los hervideros tienden a hacer tieso el cabello. Es recomendable acudir con ropa y calzado cómodos, sombrero y el uso de bloqueador, ya que es poca la sombra que ofrece la flora del lugar. Igualmente, y quizá lo más importante, al caminar tener mucha precaución de donde se pisa, ya que existen hervideros pequeños que pueden estar ocultos en los pastos, o bien el suelo puede ser delgado y ceder al peso de una persona. Ya han ocurrido accidentes con consecuencias graves y hasta fatalidades en el lugar. Si acude con niños o mascotas, no los descuide ni los deje jugar en cualquier sitio, pues pueden caer fácilmente en cualquiera de los cráteres o sufrir quemaduras por contacto o inmersión de cualquier parte del cuerpo en el agua hirviente, o bien sufrir picaduras de insectos o mordeduras de animales ponzoñosos como abejas, avispas, alacranes, arañas o incluso víboras o perros sin dueño que deambulan por el lugar. No se recomienda asistir solo, y menos aún por la tarde, por su propia seguridad. El mejor horario para visitar el lugar con el menor riesgo es en el transcurso de la mañana,
La cobertura de servicios de telefonía celular está disponible en la totalidad del área. Disfrute de su visita. No corra riesgos innecesarios.